Capítulo 26, versículo 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio. ¿Quién era el concilio, mis hermanos? El Sanedrín. Los máximos dirigentes del pueblo de Dios estaban ahí asegurándose de que Jesús muriera. Buscaban ¿qué? Falso testimonio contra Jesús para entregarle ¿a qué? A la muerte. Y no lo hallaron, porque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Tuvieron que hacer eso. Tuvieron que buscar falsos testigos para poder acusar al Hijo de Dios. ¿Qué dijeron? Dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no responde nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Tuvieron que buscar falsos testigos. ¿Para qué? Para poder matar a Jesús. Ni el gobierno ni ellos mismos tenían pruebas suficientes. Jesús no había hecho nada, era inocente. Basado en las leyes romanas, el juicio de Jesús fue ilegal, no encontraron nada. Y aún las leyes judías no estaban supuestos a juzgar a nadie en la noche. Todo lo hicieron malo. Buscaron la forma de matar a Jesús. ¿Quién estaba detrás de todo eso, mis hermanos? Satanás. Dicho sea de paso, ¿a quién se le llama Satanás? A Judas, el mismo Jesús. Y uno es que, yo lo elegí a todos, pero uno es que, diablo, el mismo Jesús lo dijo, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestros tiempos, mis hermanos? Jesús no va a permitir que nosotros padezcamos nada que Él ya no ha pasado y obtuvo la victoria, ¿sí o no? Dicho sea de paso, Jesús vivió aquí en la tierra, predicó un mensaje fuerte, predicó y defendió los mandamientos de Dios, ¿verdad? En contra de la tradición de los hombres. Y su recompensa fue que fue al cielo. Asimismo va a suceder con el pueblo de Dios. Vamos a verlo a través del espíritu de profecía rápidamente. Vayan a la página 649 del conflicto de los siglos, aquellos que lo trajeron. ¿No lo trajeron? Hermanos, ¿cuántos han leído este libro por completo? 2 personas nada más. Hermano, este libro hay que comérselo, especialmente en este tiempo que estamos viviendo. Las cosas que están sucediendo hoy en día están escritas aquí al pie de la letra, mis hermanos. Es sorprendente. Es más, lo vamos a ver ahora. En la página 649 de este libro, miren lo que dice la sierva del Señor, hablando del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Dios no violenta nunca la conciencia. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como se le acusó a Jesús. ¿Están viendo? Que se le acusó como malhechor, ¿verdad? El versículo 59 dice, y los principales sacerdotes buscaban falsos testimonios para Jesús para entregarle a la muerte y no hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos. Vamos a buscar la palabra donde se utiliza. Otras versiones dice que se utiliza la palabra de malhechor. Lo acusaron de criminal a Jesús. Es más, la peor muerte se la dieron a nuestro Señor Jesucristo. Lo acusaron como de uno de los crímenes más graves de ese tiempo, porque le dieron la peor muerte que se le daba a un criminal. ¿Sí o no? Dice, los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará
y condenará a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. A medida que las iglesias protestantes rechacen los argumentos claros de la Biblia en defensa de la ley de Dios, desearán imponer silencio a aquellos cuya fe no pudieron rebatir con la Biblia. Y eso fue lo que sucedió con Jesús. ¿Acaso los fariseos, cuando discutían con Jesús, utilizaban la Biblia? No, no podían, porque Él utilizaba la Biblia para hablarles a ellos, ¿sí o no? Por eso tuvieron que buscar testimonios falsos. Si ustedes van a la página después 650, miren lo que dice. Los dignatarios de la iglesia y del Estado se unirán. Estoy hablando de lo que va a suceder para el pueblo de Dios, mis hermanos. La historia se va a repetir. Los dignatarios de la iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo. Y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de Norteamérica, donde estamos viviendo tú y yo hoy en día, se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores, o sea, al gobierno, oigan esto, tratar de asegurar el favor público doblegándose a las exigencias populares. Así como hicieron los fariseos. ¿Qué hicieron? Compraron a la multitud para que en el momento que sacaran a Barrabás dijeran que suelten a Barrabás y crucifiquen ¿a quién? A Jesús. Se va a repetir la historia, mis hermanos. Ya yo le estoy hablando de lo que vamos a padecer tú y yo. Ya el ejemplo de Jesús ya está ahí. La historia se va a repetir en nosotros. La libertad de conciencia que tanto sacrificio ha costado no será ya respetada. En el conflicto que está por estallar veremos realizarse las palabras del profeta. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La historia se va a repetir en la persona de la iglesia. Miren ahora en la página 665. 665. Oigan esto. Conflicto de los siglos. Recuérdense que el pueblo de Dios va a dar el fuerte pregón, va a dar un mensaje fuerte que va a traer problemas. Cuando el pueblo acuda, dicho sea de paso, una de las razones por la cual los fariseos se llenaron de ira contra Jesús es porque la multitud los seguían, ¿sí o no? Y aun cuando los hombres, los mismos judíos venían donde los fariseos, ellos no tenían respuesta para ellos. La historia se va a repetir. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia, ¿son esas cosas así? O sea, con el mensaje de los 3 ángeles que se está predicando, muchos van a ir a sus dirigentes, a sus ministros, para predicarles si las cosas que estamos predicando son ciertas o no. Y miren lo que le van a decir los ministros. Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares, como los fariseos de antaño, dice la sierva del Señor, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese ¿de dónde? De Satanás. Se incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. Lo mismo que hicieron con Jesús, los fariseos. Instaron a las multitudes ¿para qué? Para que crucificaran a Jesús. Satanás se pondrá alerta a ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la atención del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. El poder que acompaña la proclamación del mensaje solo desesperará a los que se le oponen. El clero, ¿quiénes son el clero, mis hermanos? Los dirigentes.
los dirigentes de la iglesia. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños. ¿Eso no es lo que sucedió en el tiempo de Jesús? Toda la gente tenía sus ojos puestos ¿en quiénes? En los fariseos, y desviaron sus vistas de los fariseos y la pusieron ¿en quién? En Jesús. Ya las multitudes no seguían a los fariseos, sino ¿a quién? A Jesús. Y eso los llenó de ira. La historia se va a repetir, mis hermanos. Estoy leyendo página 665 del Conflicto de los Siglos, hablando de los eventos finales. Dice aquí: por todos los medios de su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre esas cuestiones vitales. La iglesia apelará. ¿Qué hizo Caifás? ¿Fue donde quién? Donde Pilato. ¿Para qué? Para matar a Jesús. Miren lo que dice aquí: la iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil. Y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. Así como toda la secta de los saduceos y los fariseos, todos se unieron, ¿sí o no? En contra de Jesús. Se odiaban a muerte. Pero en el momento que querían destruir a Jesús, ¿qué hicieron? Se unieron. Así va a suceder y está sucediendo con todas las religiones. Ustedes van a ver los católicos, testigos de Jehová, todos unidos. ¿Por qué? Porque tienen un enemigo en común. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así mismo sucedió con Jesús, mis hermanos. Interesante, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que es coincidencia? No. Miren lo que sigue diciendo ella: al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos. Se los amenazará con multas y encarcelamientos. A algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su fe. Judas. Ahí está Judas. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dieron a Judas para vender a Jesús? Dinero. Asimismo, posiciones y cosas terrenales se le darán a aún muchos de nosotros, muchos de los que andan con nosotros, se le darán posiciones para que traicionen ¿a quiénes? A sus propios hermanos. Miren lo que sigue diciendo en la próxima página. Página 666. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesan creer en el mensaje del tercer ángel. Mis hermanos, por eso el que piense estar firme, mire que no caiga. Aún de nosotros que creemos en este mensaje, dice aquí que muchos que creen en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad. Ahí está la diferencia. Muchos conocemos este mensaje, lo estamos viviendo. Que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, lo mismo que hizo Judas. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Especialmente aquellos que solamente quieren aceptar una parte de este mensaje. Sí, creen en la Biblia, pero cuando le hablan de la carne, no, espérate, ahí no. Cuando le hablan de salir de las ciudades, no, espérate, ahí no. Ahí sí no, ¿verdad? Ahí sí no nos gusta. Dice la sierva del Señor: cogerán el lado de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño, mis hermanos. Y eso está en Mateo 10. Los mismos familiares nuestros más cercanos nos van a entregar. Y Jesús no se equivoca. Él mismo lo dice. Vayan rápidamente a Mateo 10. Hermano Jaime me dijo la última vez que terminé muy rápido, entonces hoy ya voy a terminar, ¿ok? Mateo 10, versículo 20. Porque no sois, hablando del tiempo, capítulo 10, versículo 16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. ¿Usted sabe qué sucede cuando una oveja se acerca a una manada de lobos? Miren, no lo dejan ni las plumitas se encuentran. Se lo comen. Así nos va mandando el Señor. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. ¿Concilios viene siendo quiénes?
Los dirigentes, el Sanedrín, los dirigentes de la iglesia. Dice, y en sus sinagogas os azotarán. ¿En dónde? Entonces son los rusos o los chinos que van o los árabes que van a perseguir el pueblo de Dios. No, mis hermanos, son los mismos protestantes y aún los mismos hermanos que están sentados aquí al lado de nosotros. Dice la sierva del Señor que de 1 en 20, la gran mayoría aún de la iglesia adventista se irá a unirse con la oposición. Mis hermanos, esto no es juego. El reino de los cielos es para los valientes y pocos son los que los arrebatan. La niña mía Joyce me estaba hablando esta mañana, papi, ¿y cómo vamos a hacer nuestra casa en el cielo? Yo, no, en el cielo tenemos unas casas, la vamos a construir, cuando lleguemos aquí a la tierra la vamos a construir. Y la vamos a construir de perlas, de diamantes, enciendo piedras preciosas la vamos a construir. Es grande la recompensa, mis hermanos, pero la prueba que vamos a pasar no es fácil. Hay que agarrarse del Señor ahora que estamos viviendo en tiempos calmados. Ahora es el momento, mis hermanos. Miren lo que padeció Jesús. Esa copa de Jesús la vamos a beber nosotros también. Sigue diciendo ahí, mas cuando versículo 18, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de ¿quién? De mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo que hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Pero ¿qué vamos a hablar? Lo que hemos estudiado ya. Aquellos que se han pelado las pestañas estudiando, que se están levantando a las 4 de la mañana a estudiar, que se han comido el conflicto de los siglos varias veces, eso van a encontrar de qué hablar. No se confundan. Sigue diciendo más cuando, versículo 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará muerte al hermano y el padre al hijo. Hay de aquellos que están confiando mucho en sus familiares. ¿Ustedes creen que Jesús se equivocó al decir eso? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice Jesús. Déjenme decirle algo, mis hermanos. Yo prefiero confiar en un hermano consagrado antes que mis propios padres si no están consagrados. Porque el que no está consagrado va a ser utilizado ¿por quién? Por Satanás. Sigue diciendo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Miren el versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino que espada, porque Jesús lo vivió. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán ¿quiénes? Los paganos, los de su propia casa, mis hermanos. ¿Ustedes creen que Jesús se va a equivocar en eso? Se va a cumplir al pie de la letra, no se equivoquen. Ya para terminar, página 653, mis hermanos, rapidito ya para terminar. Perdón, 653. Oigan esto, pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ahora oigan esto, mis hermanos, ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia. Oigan esto, porque Satanás va a utilizar todos los medios. Dicho sea de paso, dice la sierva del Señor que la razón por la cual la mayoría de los judíos rechazaron y mataron a Jesús era porque siguieron a los fariseos. Tenían sus ojos vistas ¿en quién? En los fariseos. Miren lo que sigue diciendo. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de la mayoría,
Nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si lo autoriza un categórico, así dice Jehová. Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Y eso es lo que está sucediendo, mis hermanos, en las iglesias. Hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología, en vez de estudiar la Escritura para saber por sí mismo cuáles son sus deberes. Hermanos, si ustedes están esperando, yo voy a hablar fuertes, porque yo los amo. Si ustedes están esperando que el pastor de León se pare de ahí al frente y le diga a ustedes que hay que salir de las ciudades, nunca va a suceder. Nunca va a suceder, mis hermanos. Ustedes tienen que buscar esto en la palabra de Dios. Y no es que tengo nada contra el pastor de León. Puedo mencionar cualquier otro pastor. Pero nuestras pistas tienen que estar puestas en la palabra de Dios y en Jesús, mis hermanos. Porque si nos quedamos esperando aquí hasta que nos digan ya salgan de las ciudades o hagan esto, nunca va a suceder. Los dirigentes del pueblo de Israel, los fariseos, tenían a los mismos judíos ciegos. Por eso agarraron a Jesús y lo mataron. Mire cómo dice ella para terminar. Hace que el pueblo considere como su guía a los obispos, pastores y profesores de teología, dirigiendo luego la inteligencia de esos mismos guías. Puede entonces también encaminar las multitudes a su voluntad. ¿A través de quiénes? A través de los mismos dirigentes. Cuando Cristo vino a predicar, oigan esto, cuando Cristo vino a predicar palabras de vida, el vulgo le oía con gozo y muchos, hasta de entre los sacerdotes y gobernantes, creyeron en él. Pero los principales de los sacerdotes y los jefes de la nación estaban resueltos a condenar y rechazar sus enseñanzas. A pesar de salir frustrados todos sus esfuerzos para encontrar en él motivos de acusación, a pesar de que no podían dejar de sentir la influencia del poder y sabiduría divinos que acompañaban sus palabras, se encastillaron en sus prejuicios y repudiaron la evidencia más clara del carácter mesiánico de Jesús, para no verse obligados a hacerse sus discípulos. Aun cuando vieron suficiente prueba de que Jesús era Dios, aún así los rechazaron. Lo tenemos a ellos como ejemplo, mis hermanos. Estos opositores de Jesús eran hombres a quienes el pueblo habían aprendido desde la infancia a reverenciar y ante cuya autoridad estaba acostumbrado a someterse implícitamente. Ustedes han oído personas que dicen, no, ¿y por qué tú guardas el domingo? Oh, porque así me lo enseñaron mis padres. Porque mis padres siempre lo han hecho. O porque así lo hablan los pastores. Porque así lo dicen los dirigentes. Por tradición. En vano me honran guardando ¿qué? Tradición y mandamiento de hombres. Ahora se preguntan esto. ¿Cómo es posible? Se preguntaban en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, y se van a preguntar en este tiempo. ¿Cómo es posible? Se preguntaban que nuestros gobernantes y nuestros sabios escribas no crean en Jesús. ¿Sería posible que hombres tan piadosos no le aceptaran si fuese Él el Cristo? Lo mismo va a suceder con muchos. Cuando la gran mayoría, el 99% de los cristianos acepten la marca de la bestia, muchos no van a decir, oye, pero si los dirigentes y las gentes piadosas de este mundo, el Papa, están guardando el domingo, ¿cómo pueden ellos estar equivocados? ¿Sí o no? Se lo van a preguntar la mayoría. Mira, el presidente mismo Obama, los dirigentes más grandes y los sabios más grandes de Estados Unidos están guardando el domingo. Aquellos que tienen años y años en la iglesia están guardando el domingo. ¿No será que ese sea ese pequeño grupo que esté equivocado? Eso es lo que está diciendo la sierva del Señor. Y fue la influencia de estos maestros, oigan, la que indujo a la nación judía a rechazar a su Redentor. Y la historia se va a repetir, mis hermanos. Yo no quiero aquí acusar a nadie, mis hermanos, pero esta historia se va a repetir. Lo que pasó con Jesús va a volver a suceder. La gran mayoría que tiene sus vistas puestas en dirigentes
y no están estudiando por sí mismos la palabra de Dios, van a ser engañados. Mire, la nación judía entera rechazó a Jesús, la gran mayoría. ¿Cuántos estuvieron en el aposento alto? 120 nada más, mis hermanos. Especialmente cuando vieron a Jesús clavado en la cruz del Calvario, la mayoría se fueron y lo abandonaron. La historia se va a repetir. El pueblo de Dios también tiene 3 enemigos: el dragón, Satanás, el espiritismo, la bestia, el papado, la Iglesia Católica Romana, el falso profeta, el protestantismo apóstata. Todos se van a unir contra el pueblo de Dios. ¿Estamos nosotros preparados para esto, mis hermanos? La historia se va a repetir y está sucediendo, hermano. Claro que sí, mi hermano. El sábado pasado estuve hablando con una hermanita y ella me dijo, claro que sí, mi hermano, pero lo que yo pienso es si a Jesús, el Rey de todo el universo, el que creó todas las estrellas, aquel que recibió la adoración de los ángeles, se lo hicieron, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie, yo soy un pecador, yo sí soy malo, yo me lo merezco, eso y más me lo merezco. Es duro, duele, pero ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Si a Jesús se le hicieron, ¿cuánto más a nosotros? Eso es lo que debiéramos pensar, mis hermanos, cuando sucedieran estas cosas. Hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Estaba leyendo de varios. Las páginas son 649, nuestra única salvaguardia. Sí. 649, 653, 665, 666, y no le leí páginas 713 y 714. Recuérdense que ¿quiénes fueron los que destruyeron a los judíos? Los romanos. El mismo poder que ellos utilizaron para crucificar a Jesús fue quien lo destruyó a ellos en el año 70. Asimismo va a suceder. Vayan rapidito a Apocalipsis 17. ¿Qué va a suceder con la ramera? Con las religiones falsas. Capítulo 17, versículo 14. Perdón, desde el 17, 16. Sí, y los 10 cuernos que viste en la bestia, esos aborrecerán a la ramera. Los 10 cuernos son 10 ¿qué? 10 reyes, ¿verdad? El poder político es que se va a volver y va a ¿quién? ¿Aborrecer a quién? A la ramera. Y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Lo mismo sucedió con Jesús. El mismo poder que utilizaron los fariseos y los judíos para matar a Jesús, vinieron en el año 70 y lo destruyeron a todos. La historia se va a repetir otra vez en la batalla del Armagedón. Se va a repetir, mis hermanos. La historia se va a repetir. Tenemos el ejemplo de Jesús. Y solamente tuvimos una hora para estudiar esto. Esto es un tema de, miren, de toda la vida. Tienes razón, pero ustedes están viendo las similitudes. Si Jesús padeciera esto, nuestro maestro padeció eso, ¿acaso no lo vamos a padecer nosotros? ¿Acaso vamos a llevarnos lo que dicen nuestros hermanos protestantes, que ellos dicen que no, que el tiempo de angustia no lo vamos a pasar nosotros, que la iglesia va a ser raptada? Qué engaño más grande eso, ¿eh? Si Jesús lo padeció, ¿qué dijo Jesús? No se turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré ¿a quién? A mí mismo, la persona de Cristo, ¿en qué? En su iglesia. Con razón Jesús dijo, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hemos de vencer como venció ¿quién? Jesús. Hermanos, no hay error en esto. A la ley y el testimonio. La Biblia está clara y el espíritu de profecía lo corrobora. Vamos a padecer los mismos sufrimientos de nuestro Señor Jesús. Que el Señor les bendiga y Dios quiera, dicho sea de paso, rápidamente. Hay 4 capítulos antes de, en el capítulo Juan 18, habla de lo que padeció Jesús, cuando fue juzgado y fue llevado y matado y todo. Los versículos antes de esos
los capítulos antes de eso, 14, 15 y 16 y 17, esos 4, ahí está la preparación para nosotros prepararnos para lo que viene. Léanlos, esos 4 capítulos son los favoritos míos, 14, 15, 16 y el 17. Ahí habla del Espíritu Santo, cómo debemos fijar nuestros ojos en Jesús, guardar sus mandamientos, cómo permanecer en Jesús. Eso nos va a preparar para las escenas que vienen para el pueblo de Dios. Así como esos 4 capítulos vinieron antes del juicio de Jesús en Juan 18 y 19. Que el Señor les bendiga.